En el libro de Lucas, en el capítulo 5, vamos a meditar unos minutos en ese pasaje, en esa pericopa, en esos primeros versículos que aparecen ahí en Lucas. Tenemos 4 evangelistas, 4 comunidades distintas a las cuales se les comparte un mensaje de bendición. Para nuestra sorpresa, algunas de las epístolas paulinas fueron primero que los evangelios, y empezaron a haber varias comunidades en el primer siglo donde el evangelio estaba llegando. Así que los 4 evangelistas nos van a decir 4 mensajes importantes. Mateo va a demostrar que Jesús efectivamente es el Mesías prometido. Marcos le dirá a su comunidad que Jesucristo es el Hijo de Dios, en contra de la posición del Imperio Romano, que decía que el emperador era el Hijo de Dios. Y Lucas dice, no, es Jesús, Marcos. Luego tenemos a Lucas, del que vamos hoy a meditar, que nos va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. En Lucas, los pobres que se habla ahí no son pobres en espíritu, sino pobres que carecen de muchas cosas. Lucas es quien presenta a Jesús como el que acerca al pobre, el que acerca a las mujeres, el que permite que lleguen los niños, etc. Y luego Juan nos dirá que no solamente es el Mesías, no solamente es el Hijo de Dios, que no es cosa poca, también es el Hijo del Hombre. Lucas va a conectar a Jesús hasta Adán, pero Juan nos dice, todo eso es verdad, pero Jesús es Dios. Amén. Es un recorrido impresionante en estos 4 evangelistas que nos presentan detalles interesantes de este género de literatura llamado evangelio, que también significa buenas nuevas y que se utiliza en el Antiguo Testamento, particularmente por Isaías, cuando evangelio es llevar la buena noticia del que gana. Y nosotros tenemos una gran noticia. Jesucristo es el gran ganador de la historia, el que cambió la historia en un antes y en un después de Cristo. De ese Jesús es quien hoy vamos a compartir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, y como dijo la hermana, pueden abrir sus Biblias o encender sus celulares. Estas nuevas generaciones nos hacen caminar más rápido, ¿verdad? En cuanto a la tecnología. Y como dicen unos hermanos allá de México, en mi comunidad, dice, los teléfonos son inteligentes. O sea, el problema es que el dueño, ¿verdad? Bien. En Lucas capítulo 5 el texto dice, aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido, la versión anterior dice descendido de ellas, y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió y dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo
siguieron. Estos versículos son verdaderamente impresionantes y hoy quiero hacerle un análisis breve y luego entrar a una palabra clave que quiero dejarles en este día. Encontramos aquí a pescadores que pudiésemos llamarlos profesionales, vivían de la pesca, tenían un buen equipo, tenían todo lo necesario para tener éxito y de hecho los años les daban la pericia, la experiencia, sabían todo acerca de las aguas donde pescaban, conocían las temperaturas. Algo que es interesante ver en el mundo de los que pescan es que los peces de las diferentes especies pueden ser atrapados dependiendo la temperatura del agua, los lugares, etcétera, y los equipos obviamente que se tienen. Tenían su barco y tenían sus compañeros. Pero aquí los vemos hoy en un episodio un poco complicado. Están cansados. De acuerdo al texto, han trabajado toda la noche, sin embargo, no han atrapado los peces que ellos anhelaban. Reina y Valera del 60 dice: descendieron de las barcas y estaban lavando las redes. Y ya estaban como diciendo, ya nos vamos a casa. Y ahora quiero ir haciendo un poco de analogía, tanto en el mundo individual como en el colectivo. Muchas personas tienen todo en la vida para triunfar. Tienen carrera, de pronto casa, profesión, qué sé, cuántas cosas han hecho. Sin embargo, están en un momento de su vida donde no saben qué hacer. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo tan complicado, que a pesar de todo, aquí seguimos. Y al principio, cuando no se nos permitía reunirnos, hubo mucha gente deprimida, mucha gente triste, mucha gente con problemas. Recuerdo antes de pandemia algunas esposas decirle al esposo: es que, amor, usted no pasa en la casa, quisiera que usted estuviera más en el hogar. A la mitad de la pandemia decía: ojalá se acabe esto para que te vayas a trabajar, no te aguanto en la casa. No sé, tenemos ese tipo de complicaciones. Algunos perdieron el enfoque, otros están con severos problemas para salir adelante. Muchos en nuestro contexto en Estados Unidos perdiendo sus casas, perdiendo todo lo que tenían, sacando todos los ahorros y están cansados, están cansados. Lo mismo ocurre en la parte de la iglesia. Imagínese usted que aproximadamente el 25-30% de las congregaciones cerraron en los primeros 3 meses de pandemia porque tenían que rentar propiedades y hay que pagar entre 7 a 10 mil dólares por una propiedad para 100 personas. Imagínense lo que tendrían ustedes que pagar si esta propiedad la tuvieran en el contexto de los Estados Unidos y tuviesen que pagar por esto se pagará tal vez unos 15 o 20 mil dólares y los pastores no pudieron, no soportaron, no había ahorros que pudiese soportar semejante dificultad. Así que muchas veces y por muchas razones descendemos del barco, salimos del barco cansados, hartos, por usar ese término, muy fastidiados con la situación. Además, ahora que ya nos podemos reunir, en el contexto de Estados Unidos, el 50% de los fieles no volvieron a la iglesia. Lo que significa, y yo a veces me pregunto cuando hay gente que dice es que esto ya se va a terminar y de pronto ya va a aparecer el anticristo y vamos a tener un montón de problemas, y algunos hermanos diciendo no importa, vamos a seguir fieles. Digo, si un virus te sacó de la iglesia, piénsalo, un virus te sacó de la iglesia. Y no sé cómo es el contexto de ustedes aquí, pero las tiendas llenas, los restaurantes llenos, los estadios, aunque sea para llorar, ¿verdad? Llenos. Todo el mundo aquí entendió. Con la fe que tal vez pierda el otro y haga acá y entremos, ¿verdad?
llenos. Pero las iglesias, gracias a Dios por ustedes. Porque hoy, aunque hay separación de algunos espacios, hoy aquí está lleno. Dele gracias a Dios por eso. Eso habla de trabajo, de amor por el Señor. Pero puede ser que a la misma vez tengamos muchas dudas de qué es lo que está pasando. Y me fascina cuando el Señor llega y ve las barcas vacías. ¿Y por qué me gusta ese detalle? Porque aunque usted esté cansado, aunque usted esté atribulado, siempre el Señor lo ve. El Señor no ignora sus problemas. El Señor no ignora sus tribulaciones. El Señor no ignora la desgracia que vive la gente. El Señor no ignora nada. Y Él nos ve. Y cuando vio a estos pescadores, les pide la barca. ¿Sabe que es una bendición? Porque todos los dones y talentos que nosotros tenemos pueden ser utilizados por el Señor. Y no importa cómo usted se sienta. Si usted se siente destruido, si usted se siente frustrado, usted tiene algo que al Señor le interesa para que su nombre sea glorificado. ¡Qué maravilla! Y luego que se le permite, el Señor se sienta en la barca y la alejan un poco de la playa y Jesús empieza a predicar. Y me gusta cuando dice que la gente se acercaba, se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Nunca debemos permitir que las plataformas de nuestra vida, y hoy podríamos aplicarlas, que nuestras plataformas de redes sociales, que nuestros hogares, que nuestros altares se utilicen para otra cosa. Siempre deben ser usados para predicar el evangelio del reino de Dios. Hoy por hoy, hermanos, con esto de las redes sociales, es tan penoso ver que en nuestra iglesia, la iglesia del Señor, toda la iglesia del Señor, a veces se utilizan las redes para atacar ministros, para hablar unos de los otros, y eso no nos ayuda. No podemos estar divididos. Nuestras vidas deben ser usadas para predicar el mensaje del Señor. ¿Cuántos creen eso? Y luego, una vez Jesús predica, ve entonces a Pedro y le dice: Pedro, métete al mar a pescar. Inmediatamente viene la reacción: Señor, no sé si sabes, pero hemos pasado toda la noche trabajando. ¿Cuántos de ustedes, cuando el Señor los quiere usar, siempre ponen una excusa? ¿Cuántos de ustedes, cuando el Señor quiere que hagan algo con su vida, con su familia, siempre tienen un pero? En el contexto de donde vengo, todos tienen uno. A veces yo mismo quiero tener uno. Hemos hecho de todo. Hemos trabajado en esto. Hemos hecho esto otro. Sí, pero usted puede mejorar su matrimonio. Es que usted no conoce a mi esposa, pastor. ¿Qué te parece si hablamos con el pastor? ¿Y para qué? Si tú no te compones nunca. ¿Y para qué? Si esto ya no tiene solución. ¿Alguna vez ha dado usted excusas? ¿Alguna por casualidad? Digo yo, tal vez los hermanos de Chile son diferentes al resto del mundo. Pero Pedro dijo: ya hemos trabajado, no hemos pescado nada, no he logrado que haya cambios, no hemos logrado que las cosas mejoren. Pero él tuvo también una buena actitud. Pero si tú lo dices, Jesús, si tú lo dices, entonces ya no en mis fuerzas, pero en tu palabra echaré la red. La narrativa de Lucas dice que lo hizo, y cuando lanza la red se produce una pesca milagrosa.
Porque cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios nos pide hacer, cuando no solamente damos la excusa, sino que ponemos la fe en el Señor, ocurren milagros, ocurren cosas grandiosas, ocurren cosas maravillosas. Cambia el individuo, cambia el matrimonio, cambia la familia, cambia la sociedad, cambiamos todo cuando en el nombre de Jesús hacemos las cosas. Y aquí ocurre algo impresionante. Hay una pesca milagrosa. ¿Y cómo es posible que hayamos trabajado tanto sin lograrlo? Sabes que muchas veces cuando nosotros hacemos las cosas lo hacemos creyendo que es por nuestra inteligencia. Lo hacemos sin contar con el Señor. Y creemos que por el estudio y creemos que por el abolengo que tenemos vamos a lograr todo. Y el Señor te dice y te muestra hoy que no es así. Que si vas a tener éxito es porque vas en el nombre de Dios. Porque haces la diferencia con el Señor en tu vida. ¿Cuántas veces tocamos puertas a veces y tocamos y no se abren? Pero cuando el Señor quiere, la puerta se abre sola. Había una hermana que tenía una tienda, un market le llaman allá. Y ella decía, el mejor día, pastor, de ventas es el domingo. No puedo asistir a la casa del Señor. Y le dije, yo le entiendo. Pero había algo que le decía, hombre, es que el domingo nos reunimos. Es el día del Señor. ¿Por qué no le crees? Es que es el mejor domingo. Y un hermano le dice, ¿por qué no pruebas al Señor? Y le dice, Señor, mira mi contabilidad y aquí mis ventas dice que el domingo es el mejor día de ventas. Pero si tú quieres cambiar esta realidad, yo el próximo domingo voy a cerrar la tienda y te voy a probar. La voy a cerrar. Si en la semana me bendices, no pasa nada. A partir de hoy cierro el domingo. Y lo vino y lo trajo al altar. Y la hermana cerró. Y el día lunes, que se supone que es un día muerto para las ventas, Dios la bendijo el doble de lo que le podía haber bendecido el domingo. Y usted está pensando, sí, pero yo la mía no la voy a cerrar. Sí, porque es que Dios tiene que tratar con usted. Y resulta que la hermana no solo tiene una tienda, tiene 5 tiendas. Y el domingo está cerrado. Y alguien le puede decir, hey, mira, no, porque ella ya experimentó el poder de Dios. Dios puede darle una pesca milagrosa cuando usted lo honra a Él en su palabra. Dios puede ayudarle a perdonar en su palabra. Dios puede hacer cosas grandiosas. ¿Y qué ocurrió? Me gusta el hecho de que una vez tienen esa pesca milagrosa, ahora pueden levantar su vista y ven otras barcas cerca y le dice, muchachos, para ustedes también hay, porque cuando usted está bendecido, lo inmediato es levantar su vista para bendecir a los demás. ¿Y qué ocurre? Pedro entendió y se siente pecador, indigno de que Dios hiciera algo tan extraordinario con él. Inmediatamente va al suelo, se hinca y le dice, Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Y le dice, Señor, mira, Pedro, si eso ya lo sabía. De que eres pecador ya lo sabía, pero de hoy en adelante lo que tú vas a hacer es que vas a pescar personas. ¿Saben? Ese es el mismo Pedro que allá en Pentecostés se levanta, predica y el Señor le da una pesca milagrosa, pero de personas. Como 3,000 se convirtieron aquel día. ¿No le parece impresionante? Ahora, en esa palabrita, pesca, una pesca milagrosa, hemos trabajado ahí en todo un proyecto, el proyecto Pesca. ¿Qué es lo que un individuo cristiano puede extraer de allí? ¿Qué es lo que una iglesia puede entender de una pesca milagrosa, viendo
ya dado un poquito de idea de cuál fue la situación. Tenemos ahí 5 principios que nos sirven para que nosotros también tengamos pescas milagrosas a nivel individual y a nivel, obviamente, colectivo, a nivel iglesia. Número 1, para ser un pescador de esa talla, yo tengo que ser un predicador. La P de la predicación. ¿Para qué utilizó Jesús la barca? Para predicar. Estoy en un programa en la iglesia que estoy pastoreando, que empezamos hace 2 años, y estoy enseñando que es necesario que cambiemos nuestra mentalidad de ovejas a ministros. Porque nosotros nos sentimos muy ovejas. Y ven ustedes lo que hace la oveja. Para todo, dame, bendíceme, todo es para acá, ¿verdad? El ministro es el que está pensando en servir, el que quiere hacer algo. Mientras Pedro estaba lavando las redes, tal vez para que se sintiera el Señor, sintiera misericordia, decirle, déjame te ayudo. No, el Señor le dice, boga mar adentro. Pero un detalle importante ahí. Jesús lo mandó al mismo mar. Jesús lo mandó con los mismos compañeros, con el mismo equipo. Porque a veces nosotros decimos, sí, yo quiero ser feliz, pero ya no con esta misma mujer, ¿verdad? Y todos se ríen porque me dijo un hermano, hombre, si el contrato de matrimonio fuera para 10 años, me dice, yo con gusto lo haría, pero es para toda la vida, ¿no? Y eso toda la vida, nunca sabes. Dice, mira, mi abuelo vivió 110 años. Y ese tipo de detalles, ¿verdad? Con la misma, con el mismo barco, con el mismo equipo. En la iglesia hay personas, porque aquí todos nos vemos lindos, pero al conocernos, ¿verdad, hermanos? Yo tengo gente del Salvador, de la República del Salvador, que me dicen, pastor, póngame a trabajar, pero no me ponga a trabajar con mexicanos. Porque los mexicanos esto. Y tengo mexicanos diciéndome, no, con guatemaltecos no. No, los hondureños no, no, los nicaragüenses no. Pero honestamente, en todas partes tenemos gente que tiene carácter en formación todavía. ¿Cuántos creen que están en formación? No, yo ya tengo 50 años, no, está en formación, porque hay gente que todavía es niña a esta edad, ¿verdad? Y yo sé que no pueden decir amén, yo lo entiendo, pero veo que me hacen así. Y digo yo, bueno, si hay uno así es porque si hay uno hay 2, ¿verdad? Y los psicólogos dicen que cuando hay un caso pueden haber 6, así que si hay 1, hay 5, entonces aquí hay un montón de gente así. Bueno, entonces yo necesito ser un predicador. ¿Cuántos de ustedes quieren que el Señor utilice su barca para predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos le van a decir, Señor, yo quiero que me uses a mí? Con toda mi tristeza o mi depresión o mis problemas, yo quiero que tú me ayudes. Número 2, en la pesca también tiene que haber educación, tiene que haber enseñanza. No solo las personas necesitan que se les predique, las personas necesitan una mentoría de por vida. Todos necesitamos que las personas, que alguien nos ayude, y nosotros necesitamos ayudar a alguien. Que este año, que no sé, apenas han pasado 3 meses, que cada uno gane uno, pero que cada líder entrene a otro líder. ¿Podemos hacer eso? ¿Sabe que hay una hermana en la congregación que me sorprendió? Entró a una compañía de multinivel. Es una persona que ha asistido por estos meses a la iglesia. Yo no la miraba en el mundo del liderazgo, pero de pronto me comenta y me dice, mire pastor, no voy a estar este fin de semana, voy para otro estado y tal. Y le digo, hermana, qué bueno que va a viajar, ¿y para dónde va? Y me cuenta. Y ella está en una empresa de multinivel y venden diferentes productos, como, no sé si aquí hay de esa empresa que le llaman en español Avon o Avon. No es esa, es otra empresa, pero por ejemplo, el que trabaja con esa empresa, cargan ahí su catálogo y se sientan con cualquier persona, inmediatamente dicen, aquí puedo venderle un pintalabios o puedo venderle algo, ¿cierto?
Y donde se sienta, ¿qué tal? Ay, qué lindo el color que te estás poniendo en el rostro. Ah, sí, fíjate tal, pero mira, te ofrezco este. No, no, gracias, está bien. No, es que fíjate, y le empieza a dar una buena terapia y en 10 minutos está facturando. Yo he pensado, pastores, qué maravilloso sería que cada uno de los hermanos, en vez de ser, dame, que fueran ministros que prediquen. ¿Qué tal? Sería extraordinario, ¿verdad? El templo tendría que tener sus 3, 4 servicios cada domingo, porque todos estamos ganando a otros, sacándolos de la tristeza, de la depresión y ayudándolos a que encuentren al Señor. Luego, enseñarles desde los primeros pasos hasta la madurez, porque eso es necesario. Tercero, la S de pesca, servicio. Necesitamos ser servidores. En el reino de Dios, el que quiera ser grande tendrá que ser servidor. De hecho, el texto dice que los gobernantes se enseñorean de la gente, pero en el reino de Dios, quien quiera ser grande tendrá que ser vuestro servidor. Y en el servicio no hay grandes. Si es siervo, no es grande. Y si es grande, no es siervo. El siervo es eso, es todo, siervo. Y tenemos títulos y etcétera, pero en el reino de Dios todos tenemos un mismo nivel de servicio. La iglesia necesita gente que quiera servir. Y no me refiero solo a que estén ayudando en el templo. El mejor servicio que usted le puede dar a otra persona es compartirle el mensaje del evangelio. El Señor quiere salvar personas a través de usted, a través de su barca, a través de su vida, para que usted sea una persona diferente. Y luego voy a la C de la comunión, de la coinonía. La iglesia necesita una sanidad de relaciones. La iglesia necesita aprender a llevarse como cuerpo de Cristo. En nuestro contexto se da mucho el crecimiento por transferencia. El que se cansó de una iglesia se va para la otra. El que se cansó de ser bautista se hace pentecostal y el pentecostal se va para la bautista, y así están reciclando gente sin identidad y sin nada. Nosotros como iglesia necesitamos aprender a sanar nuestras relaciones y a saber que si no nos llevamos aquí, hermanos, ¿qué va a pasar en la eternidad? Como cuando la hermana dijo, oh, ya recibió a Jesús fulana de tal, ya no voy a la iglesia. Hermana, ¿y el cielo qué pasó? No, ya no quiero ir, si va ahí ella, no voy yo. O aquellos orgullosos en la iglesia que el pastor decía, ¿cuántos se van con Cristo? Amén, decían todos. Pero había un hermano que nunca decía nada. Y dice, hermano, ¿y usted no quiere ir? Bien, pero me voy en el segundo viaje, no me quiero ir con todos estos. Nosotros necesitamos aprender a que nadie tiene un carácter perfecto y que todos debemos amarnos y tolerarnos. Amarnos y tolerarnos. ¿Sí? Y acuérdese que cuando usted señala a alguien, no, es que el hermano fulano, mire cuántos lo señalan a usted. Si yo señalo, yo sé que tengo problemas. Y le voy a comentar esto. Si alguien trabaja en este mundo de las carpetas, por ejemplo esta que ustedes tienen acá, instalando carpetas, y entra a este templo, ¿qué será lo primero que vea? La alfombra. Si alguien es electricista, ¿qué será lo primero que vea? La luz. Y si alguien es chismoso, ya no me contestaron. Si alguien es envidioso, o sea, si alguien viene y dice, en esta iglesia no hay amor, si eso es lo primero que identifica, ¿es por qué? Porque él es igual, ¿verdad? ¿Qué gente tienen ustedes acá? ¿Ve qué fácil es sanar relaciones? Entonces, si yo vengo y digo, no, hermano, yo ya asistí 3 meses a la iglesia, veo que aquí hay mucha gente rencorosa, aquí hay gente mala, aquí es porque es igual. Y todo el mundo callado, ¿verdad?
Si al salir de aquí lo único que hacemos es hablar de los demás, es porque algo está mal y Dios quiere usar su barca, pero para poderla usar y tener una pesca milagrosa tenemos que aprender a tener comunión los unos con los otros, a amarnos, a querernos, a respetarnos. Y en vez de ver qué pasa con el otro, la otra familia, ver qué pasa con la mía. Había unos hermanos el otro día que siempre decía: yo tengo una palabra del Señor, una palabra profética para la familia del hermano fulano. Hermano, dice el Señor que cuide a sus hijas. Amén, decía el hermano. 2 semanas después, tengo una palabra profética para el hermano. Hermano, dice el Señor que cuide a sus hijas. Y un día el hermano se enojó. Cosa rara, ¿no? Que alguien se enoje. Hermano le respondió: dice el Señor que mires primero las tuyas, porque las de él andaban bien descarriadas, pero el hermano siempre tenía palabra profética para el otro. Aprendamos a cuidarnos, a no señalarnos, y que la corrección de la congregación le toca al pastor, y que lo que él haga o no haga, esa es su responsabilidad, pero nosotros aprendamos a querernos y respetarnos para que esta iglesia tenga una pesca milagrosa. Si hemos de crecer, debe ser en ese contexto. Y la última letra, yo sé que dice: me hubiera gustado que fueran más letras. No, pesca tiene 5 nada más. La última letra, la A de la adoración. La adoración no es solamente este momento cuando venimos al templo a cantar. La adoración es el reconocimiento de la criatura de lo que Dios es. Nosotros tenemos que saber a quién adoramos. ¿Quién es Dios para mí? Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es inmenso, todo lo que usted quiera, pero reconocerlo. Y por lo tanto, donde quiera que esté, donde quiera que ande, debo amar y respetar a Dios en mi vida. Cuando la iglesia tiene esa capacidad de ser una iglesia que adora a Dios afuera de las 4 paredes, es una iglesia poderosa. Porque las personas van a ver al Señor a través de nosotros. Porque somos gente respetuosa. Porque somos gente honesta. Porque somos gente de una sola pieza. Somos personas que en el trabajo damos el testimonio no forzado, sino tranquilo. Y como le adjudican a las palabras a Agustín de Hipona, que alguna vez dijo: predica y de ser necesario habla. ¿Por qué razón? Porque hablamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. A veces predicamos bonito, le hablamos a la gente de Dios, pero no trabajamos las horas completas. Cobramos 8 horas, pero trabajamos solo 5. Y de las 5, expresión centroamericana, nos hacemos los locos otras 3. Es decir, no somos de una pieza. El adorador es un buen trabajador, y como el apóstol Pablo aconseja: y todo lo que hagáis, hacedlo todo como para el Señor y no para los hombres. Cuando digan un miembro de la iglesia de las asambleas de Dios, esa gente es gente honesta, trabajadora, de excelencia, de calidad. No solamente tiene el trabajo, hace que la gente pueda llegar al templo y quieran venir a adorar porque quieren lo que usted tiene. Cuando la iglesia tenga esos hábitos maravillosos, tenga ese cambio de mentalidad, entonces saldremos y el Señor nos dirá: boga mar adentro y echa la red. Y entonces usted tendrá la bendición de traer a otros al Señor. Porque en el cielo veremos al Señor que nos ha salvado. ¿Cuántos quieren verlo? Veremos al que nos llevó a Cristo, primero Dios. Pero veremos a los que nosotros hemos llevado al Señor. Una pregunta constante que me hacía uno de mis líderes era: ¿quién es tu mentor? El pastor fulano de tal. ¿Y a quiénes estás mentoreando tú? Y con tristeza al principio me quedaba en silencio, porque no podía decir lo mismo. Gracias a Dios eso ha cambiado desde hace muchos años. Hay gente ahora que está en el ministerio pastoral
gracias al trabajo que hemos realizado por estos años. Pero la pregunta va para usted. ¿Quiere ser usted un pescador o quiere ser un pez? Porque el pescador pesca y el pez nada. No hace nada. Él solo nada. Así que todos nosotros tenemos que ver cómo está mi barca. He descendido de la barca, estoy lavando las redes. Este año esta congregación necesita hombres y mujeres que le digan al Señor: Señor, aunque me siento cansado, aunque me siento atribulado, aunque me siento frustrado por esta y otras cosas, yo pongo mi vida para que tú, Señor, la uses. Quiero dejar atrás mi tristeza. Y como dice la canción, cambiaré mi tristeza por la alegría de Dios. Y yo tomo mi barca y te la doy. Porque usted, como discípulo del Señor, a usted también el Señor lo está viendo. Tal vez usted este año ha sentido algunas dificultades, algunas cuestiones complejas, yo no sé. Está batallando con sus hijos o tiene un problema matrimonial, algo que lo ha tenido frustrado, tiene problemas laborales, no ha podido lograr lo que quiere. Hoy el Señor le dice: quiero usar tu barca para que tú seas un predicador, para que puedas mentorear a alguien, para que puedas servir en mi reino, para que puedas tener comunión con los demás y que tu vida sea una vida que honre y glorifique a Dios. Y el Señor quiere escucharte hoy y escuchar tu voz, tal vez tu queja, pero también la segunda parte: pero en tu palabra echaré la red. Y yo declaro hoy que este año será grandioso, porque en el nombre de Jesús haré lo que Él me está pidiendo. Y no voy a fallar al templo, no voy a dejar la casa de Dios. Al contrario, seré un predicador, seré una persona que proclame el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes le quieren permitir al Señor que use su barca? El que quiera, levántese ahí donde está y levante sus manos y vamos a orar para que ahí en medio de su dificultad, y dígaselo al Señor: Señor, tú conoces cuál es mi condición. Tú sabes cuáles son las dificultades que he estado viviendo, que he estado pasando. Señor, tú conoces mi vida. Tú conoces la situación que vivo en mi casa, en mi matrimonio, en mi trabajo. Tú lo sabes todo, no tengo nada que inventar. Sabes que a veces me he sentido frustrado o cansado, pero en esta mañana, Señor, usa mi barca. Usa mi barca. Señor, mira todas esas manos levantadas que están allí. Úsalos, Señor. Úsalos en el trabajo. Úsalos, Señor, en su comunidad. Úsalos en todas las áreas de su vida. Háblale a aquel que está pensando que no te necesita o que no necesita pedirte esto. Señor, háblanos. Esta congregación ha sido una congregación de éxito, pero seguirá haciéndolo. Y hay un nuevo nivel a donde deben llegar, porque tienen todo para hacerlo. Yo bendigo al pastor y a su familia. Bendigo y agradezco el pasado. Bendigo el presente y celebro el futuro, que será grandioso. Señor, todas esas vidas, úsalas como predicadores de tu palabra. Úsalas como mentores de otras personas, de otras familias. Úsalas en tu servicio, Señor. Úsalas sanando relaciones con los demás, sacando tristezas, quitando, Señor, todo aquello que estorba en la vida y en las familias de esta comunidad. Somos el cuerpo de Cristo. No vamos a ser un tumor social, no, vamos a ser el cuerpo del Señor, que cambia paradigmas en esta ciudad. Y vamos a ser adoradores como un estilo de vida. Vamos a ser gente que cambia la realidad social.
Y Osorno sabrá que el pasado ha sido grande, pero que el futuro vendrá mucho mayor, porque las bases todas están puestas para hacer cosas grandes. Y a usted Dios lo va a usar para hacer cosas maravillosas. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.